pasado una hora rápido, ¿eh? Ya, por eso te he dicho yo que había que tener un poco en cuenta de las cosas. Ahí está. ¿Aló? Sí, Andrés. ¿Me oyen? Sí, 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 te sí. oímos, te oímos. Bueno, ok, entonces sí, como cerrando la premisa, llamar a mi esposa que sea un poquito más concreto la respuesta. Eh, sí, sí, mi día son 4 horas de entrenamiento, generalmente la divido en 2 jornadas de 2 horas. Tengo mi práctica de meditación, como llamamos stillness nosotros, ¿cierto? Mi práctica de meditación. Tengo, generalmente, igual que ustedes, tengo mi programa online que viene de Ido y Odelia, pero muchas veces, por ejemplo, en estos días, es una práctica más, no tengo programa, entonces yo puedo escoger qué temas, qué proyectos yo quiero trabajar y escojo de pronto cosas que sé que son debilidades que tengo y le dedico mi propio tiempo a eso. Entonces son estas 2 jornadas de 2 horas y las clases que dicto, que generalmente tengo 5 clases a la semana. Vale. De alrededor de un par de horas o cuánto? Sí, es alrededor de 2 horas. Tengo un par de grupos pequeños de privados. ah, igual es la idea y el proceso. Aunque, bueno, seguramente como están pasando ustedes en esta época, virus y Hong Kong protestas, bueno, ok, la cosa ha cambiado, ha cambiado bastante, ¿no? La gente tiene otra economía, mucha gente se fue de Hong Kong, así que eh, pues no es tan estable como no es lo mismo que tenía yo hace un año, por ejemplo. Ujú. Pero los que se quedaron en Hong Kong, mis alumnos que se quedaron, ahí están y seguimos trabajando, inclusive haciendo clases online estos días, que ha sido un proceso interesante, pero de hecho mejor de lo que esperaba. Sí, la verdad es que nosotros también, como ya tuvimos el grupo de estudiantes que ya conocen la práctica y tienen la idea de lo que hacemos, la verdad es que era bastante fácil hacer la transición. Y yo he recibido mucho apoyo de mis alumnos, que lo agradezco muchísimo, y esto también demuestra lo valoroso que es la práctica y la comunidad que se crea alrededor. Porque la gente, la verdad, pone tiempo, como les están ahora tomando responsabilidad sobre su propia práctica, que obviamente la situación que vivimos es nada agradable, pero no podemos hacer nada con esto y en cierto modo, a ver, yo creo que ya metiéndonos en este tema, yo creo que la humanidad necesita crisis de vez en cuando, ¿no? Es una cosa rara para decir y la gente lo toma como así un poco, pero crisis es siempre un empuje hacia más evolución. Siempre en la historia de la humanidad lo vimos y es siendo una situación muy desgraciada, muy restrictiva. A ver, en España lo tenemos bastante mal. Es que la gente, aquí tenemos muchas víctimas, que es una consecuencia muy desagradable, obviamente. Pero por otro lado también es una oportunidad de como ver tu capacidad mental, porque para mucha gente los cambios van a ser muy fuertes. Y esto también, para mí, cuando empezó a pasar todo esto, yo los primeros días tenía como un poco de breakdown, ¿no? Que es como, ¿pero qué voy a hacer? Pero luego mi manera de ver las cosas con la práctica ha cambiado muchísimo. Y a mí la dureza de la práctica, lo que me hace hacer sacrificios, ¿no? De lo que hablamos, lo que me hace organizar mi tiempo de minuto a minuto, día a día, lo que me hace tomar responsabilidad sobre todas las decisiones, pues me ha dejado en situación que realmente, vale, ahora yo tengo mucho tiempo para hacer lo que yo no tenía tiempo a hacer antes, ¿no? Que obviamente cuando tienes hijos es otra cosa, y también por
viendo mis alumnos tomando responsabilidad sobre su propia práctica, sobre su vida, y yo veo que la gente les dio como fuerza mental, fuerza como como un núcleo interior para poder afrontar esta situación también. Y la verdad es que, y lo veo en toda la cultura del movimiento, ¿no? Que hablamos, yo imagino como tú también, con más gente, ¿no? Que se dedica a esto. Y como todos ven un poco de esta forma también, que La parte positiva, sí, un la poco parte positiva, ¿no? de Como todo, de todo todo esto que ha esto. pasado. Realmente, a ver, dentro de la desgracia en la que estamos, pues, es un momento, tiene su parte bonita, tanto en cuanto que puedes poner en práctica muchas de las cosas que venimos, o sea, esos efectos secundarios que tenemos un poco en el tema de la práctica, es ahora un momento muy bonito para, o sea, para ver lo que hay aparte de todo el ejercicio físico, sino, pues bueno, toda la constancia, toda la paciencia, toda la, no sé, la focalización, que es un momento que ahora se puede poner en práctica. No sé, lo veo muy... Mira, sí, estoy de acuerdo. Parte de lo de quizás para personas que no, que de pronto están escuchando o escuchen en el futuro esta conversación y realmente no tengan una práctica con nosotros directa, quizás están interesados de otras partes, ¿no? Entonces quería como recordar que parte de nuestra práctica genera alrededor de un descubrimiento interno y un desarrollo personal a través de la práctica que tiene que ver no solamente con movimiento, pero también con la falta de movimiento, meditación y un trabajo en tratar de domar el mico, ¿no? Que decimos en Colombia, el mico, el monkey, el simio que tenemos en la cabeza y tratar de ordenar un poco ese caos y quitar distracciones y aprender a reconocer cuáles son las prioridades en la vida que tenemos y enfocarnos en ellas y qué es lo importante en mi vida. Y para mí ha sido un proceso muy importante con Ido. Otro tema que gracias a él empezó como a crecer y he ido investigando es empezar a pensar un poco en la muerte también. eh, Empezar a pensar un poco en qué va a pasar cuando haya problemas serios en realidad y así reaccionar mejor cuando los problemas vienen y no reaccionar exageradamente cuando cosas que realmente no son importantes pues suceden. Es como, a ver, esto puede ser mucho peor. Y ha sido una preparación precisamente como deben estar ustedes de acuerdo para crisis como esta. Entonces, como le escuché a Ido alguna vez y creo que lo he escuchado en otros lados, no recuerdo, pero es una frase como todo el mundo debería casi morirse alguna vez, ¿cierto? Como, Sí. ok, cerquita para saber, para ver la verdad y decir, wow, ¿a qué juego? Esto es lo que es importante para mí, ¿cierto? Y valorar un poco más la vida, ¿verdad? Y todos tenemos amigos, ¿no? Que han pasado por, yo qué sé, cáncer o han perdido a alguien que han querido. Y se da uno cuenta que estas personas tienen un cambio, ¿no? Un cambio para bien. Y ojalá, pues, no todo el mundo tengamos que pasar por algo, una tragedia, una cosa muy seria, para entender que la vida está para estar tranquilo, que hay cosas que realmente importan, mi hija, mi esposa, mi salud, ¿cierto? Y del resto, si se me cae la casa, ok, no está mal, no ha pasado nada, ¿cierto? Si me quedo sin trabajo un tiempo, bueno, no ha pasado nada serio. Si se me pierden las llaves de la casa, en serio, voy a hacer un escándalo por eso. Y bueno, toda esta práctica de entender, ¿ok? No hay que dejarse distraer, no hay que dejar que las emociones me controlen por pequeñeces. Cuando llega algo un poquito más serio, como la situación que está pasando ahora, yo creo que está uno mejor preparado para entender que hay gente que realmente la está pasando muy mal con esta crisis, como gente en España, como yo hemos leído en las noticias, está muy triste, etcétera. Así que
Si en mi caso, bueno, que no estoy, económicamente no está llegando lo normal, bueno, pues nada, no estamos, no ha pasado Sí, nada, ¿cierto? Hay que estar más en la casa, ok, estoy en la casa con mi esposa y mi hija, no es, qué malo puede tener eso, ¿cierto? Aprender a ver un poco, yo creo que en gran parte ha sido este proceso con aprendiendo de Ido, aprendiendo de Dudi Malka, que es el profesor de yoga de Ido, eh, leyendo un poco las recomendaciones, los libros que Ido recomienda y por mi lado también, ¿no? Es un crecimiento que va por varios lados, ¿no? Leer un poco más y empezar a pensar en la vida a diferentes puntos. Así que yo creo que definitivamente esta práctica en la que andamos nos ayuda a sobrellevar estos tiempos mejor. ¿No? sí, sí, yo estoy de acuerdo y ya me lo ha hecho ver. Y, y yo creo que está bien que gente tenga un poco de perspectiva. Tú como persona que viene de Colombia, que me imagino que los años de tu juventud tampoco que han sido un camino en el parque, lo mismo que en Rusia en años 90. Yo ya he pasado por el proceso de una crisis muy fuerte, la guerra civil, no, no hay comida en las tiendas, ¿no? Y entonces yo, para mí, yo personalmente ahora estaba súper tranquila, pues yo decía, si yo he sobrevivido a esto, pues esto ahora, vale, no pasará nada, pero para mucha gente, sobre todo en Europa, es la primera vez en la vida de En su ellos vida, donde claro, claro. a una situación de verdad seria y viendo gente que son mis alumnos y que ya llevan tiempo conmigo y la gente de alguna gente de familia de Dani, ¿no? O gente de entorno que no tiene nada que ver con esto, lo llevan de una forma completamente diferente. Y claro, lo que siempre Total. decimos, ¿no? Que al final esto llega a ser una práctica de la vida, la práctica que te enseña más allá de movimiento físico. Y lo de práctica interna, de stillness, de todo esto también a mí, yo desde que conocí a Dudi hace un par de años por primera vez, me cambió la vida. También si tú das tus 2 céntimos sobre este tema, sería interesante. Sobre, wow, Sobre mi el tema de duty práctica, como, Sí, sí, un poco hablamos de la práctica interna, sí. de la importancia de la misma. sí, por supuesto. Bueno, yo creo que siempre he tenido esa intención eh, mía de ser una mejor persona, como, ok, ¿dónde quiero estar mis 40, 50, 60? Tiene que haber un proceso. De hecho, desde niño, cuando hacía artes marciales, tuve una buena época ya empezando a interesarme en el budismo y cosas así. Siempre fue muy interesante para mí. E inclusive, ahora que estamos hablando de estas cosas, mi libro favorito es Siddhartha. ¿Lo han leído ustedes? Siddhartha. Siddhartha, no, este no. Siddhartha. Lo leí cuando era pequeño. Bueno, no sé, no recuerdo cuándo lo leí, pero era muy joven. Y bueno, es precisamente un libro sobre una persona que está tratando de encontrar la razón, buscando religiones, cuál es la verdad, cuál es la verdadera religión, cuál es la verdadera razón cuál es el camino, cristianismo, budismo, hinduismo o capitalismo, es dinero, es esta jornada y bueno, el final es muy lindo y finalmente termina encontrando su su propia verdad diferente al resto. Bueno, entonces yo siempre también he tratado de estar en esa búsqueda y ser como soy mejor persona, no, no sé cómo. Y esta práctica, cuando conocí a Duri, una vez más es el profesor de yoga de Ido y de nosotros cuando vamos al campamento en Tailandia, eh, en él, en Duri, vi un semblante, una personalidad que a mí, que parece que a ti te impactó igual, me, me, Claro. Dudi a mí me pasa algo cuando conocí a él. Yo decía, yo quiero ser como esta persona en unos años. Es alguien que tiene una tranquilidad y una serenidad todo el tiempo, una libertad.
Y de hecho es alguien que no Sí, se mueve mucho, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. Es alguien que no se mueve, siempre está, su cara no cambia mucho. Cuando tenemos las charlas en el campamento, 2 horas, él está sentado, no cambia la posición por 2 horas, sentado, erguido. Para alguien que no se mueve tanto, se ve muy, me da la impresión de que es una persona muy libre, ¿cierto? Uno tiene estas ataduras del mundo moderno, de querer cosas, de tener deseos aquí y allá. Y eso es algo que él ha logrado a través de su propia práctica. Si ustedes han charlado con él y escuchan su historia, es una persona que de joven fue un salvaje, ¿no? Como drogas y fiestas, yo qué sé, y ahora uno lo ve, y uno dice, pero ¿cómo así? Este tío me parece un monje. Entonces, esa, por ejemplo, solamente su ejemplo de a dónde puede llegar uno me ha impactado mucho. Y trabajando todo este rollo del stillness, de meditación, de, de entender para qué es la meditación, ¿no? Cuál es el proceso. Y este proceso, como yo lo veo al menos, es aprender a calmar la mente, aprender a entender que uno no es los pensamientos que uno tiene, ¿cierto? Yo no soy mis pensamientos, porque muchas veces una persona puede tener los pensamientos más terribles, llenos de miedos, malos deseos, eh, y eso no lo define a uno, porque a los 10 minutos uno puede estar teniendo otra cosa completamente distinta, ¿cierto? En la noche estás con un miedo terrible, se va a acabar mi trabajo, no voy a tener con qué comer, esto se me va a acabar, me duermo yo completamente asustado, pero en la mañana descansé y ahora estoy positivo, esto va para adelante, todo va a estar bien. Entonces, yo no soy lo que yo pienso. ¿Qué soy yo? Otra discusión, no estoy seguro. Probablemente no seamos nada. Yo a veces pienso que uno quita las cosas que estorban y de pronto cuando uno vaya a mirar no hay nada, no sé. Pero en fin, el punto es que esta tarea es aprender a quitar las distracciones de la mente y luego empezar a decir, bueno, ¿qué es lo importante? Como lo decía antes. Esa para mí ha sido mi jornada, mi camino estos años. Y luego el asunto es que uno se sienta 10 minutos, media hora, lo que sea, practica uno calmar su mente, pero la tarea está el resto del día, ¿no? Esta es la práctica para aplicar en el día, en realmente tratar de vivir recordando qué es importante. Para mí, por ejemplo, lo importante es mi esposa y mi hija. Y yo trato siempre de hacerles sentir eso, tratarlas con amor, tratarlas, ponerles atención, que se sientan bien, ¿no? Que sientan que yo estoy ahí para ellas. Eh, Eso es una prioridad inicial. Mucha gente, su prioridad es su familia, pero se les olvida, ¿no? Y por eso mm, las parejas se separan, por eso los hijos y padres e hijos se distancian porque se olvida que, oye, sí, tú eres mi prioridad, entonces, ¿por qué no estoy actuando como tal? Mi práctica, la forma en que yo actúo como persona. Entonces, esta práctica interna para mí ha sido eso, tratar de despojar cosas. Por ejemplo, nosotros tres somos del club de los tatuajes, ¿no? Todos tenemos nuestros tatuajes y tal. Pero hoy en día yo digo, mierda, esa plata la hubiera ahorrado. ¿Qué hago yo gastando? se ha cortado el audio, Andrés. Ay, Ah, perdón, se acabó la batería del micrófono. ahora sí, ahora Eh, sí. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Entonces, hoy en día yo digo, oh, toda esa plata que gasté en estos tatuajes lo hubiera ahorrado y en esos zapatos tan caros, y tengo una chaqueta de cuero carísima y yo digo, oh, porque hoy en día lo veo como, esto no es lo que me define. A mí no me define un Sales. tatuaje, no me define una chaqueta bonita, no. Eso no me define como lo que soy yo como persona. Entonces, ¿para qué? Distracciones, distracciones. Y bueno, eso significa para mí este proceso, aprender a vivir con menos para estar más libre y poder tener más tiempo
tener más tiempo y más energía en lo que, entre menos cosas yo le dedique mi esfuerzo, voy a poder más, dar más, ¿verdad? Sí, sí. Y mejor. No, yo creo que uno tiene que pasar por este proceso, ¿no? Yo en mis tatuajes no he gastado ni un duro porque tenía muchos amigos así. Ok, distinto, diferente. Sí, con gente que se dedicaba a esto, entonces, pero sí que yo he pasado por el momento de la vida que empecé a ganar dinero y he empezado a comprar ropa muy cara, comer todo el día en restaurantes, ¿sabes? Pero también lo como compensaba un poco con la infancia cuando no tuvimos nada, ¿no? Que no había comida en las tiendas. Pero sí, ahora lo pienso y digo, hostia, pero yo podía ahorrar tanto dinero si no lo hubiera hecho, pero también como me he perdonado, ¿no? Porque necesitaba pasar por este proceso en algún momento, porque como la gente no con las drogas, ¿no? De Dudy, que tenía lo de party time, ¿no? Yo creo que la gente que no pasa en algún momento de su vida de exceso de alguna cosa, luego puede tener un mono, ¿no? Que como, oh, no estuviera eso, sí, yo podría gastarme dinero en ropa muy cara, ¿no? Si yo gastaría. Entonces, yo creo que hacer estas cosas y como conectarse con este lado de ser humano es importante. Yo, de hecho, te enseña cosas también. sí, Al final has pagado por algo, pero que luego también te ha aportado una serie de lecciones o te ha hecho aprender algo. Ahora ya sabes que esto no tiene... que eso, pues bueno, ¿qué es lo que saco de mis tatuajes? Pues ahora ya me da igual. Sé que me he gastado mucho dinero, pues bueno, ahora tengo más claras mis prioridades a lo mejor en qué gastar mi dinero, porque hay cosas que luego, pues, pero bueno, he tenido que pasar, o hemos tenido que pasar de alguna forma por este proceso. Claro. Sí, también yo creo que uno tiene estas experiencias también, aunque muchas veces la gente no se va de ahí, se queda. Claro, eso a lo mejor Se un queda. poco más, eso puede ser el problema, ¿no? Pasarlo. Sí, al Definitivamente. final, ya, lo que te hace feliz es como lo que hemos hablado en principio, ¿no? De no aburrirse, que también en budismo, ¿no? Ellos dicen, muchos profesores, ¿no? De meditación, los budistas, los monjas, ¿no? De Nepal, ellos dicen, yo he escuchado en varias ocasiones, escuchando entrevistas o lecturas de esta gente, la frase que es, no hay nada aburrido en el mundo, ninguna cosa. Luego lo que tú prestas más o menos atención a lo que está delante de ti, esto es ya otra cuestión completamente. Pero al final yo creo que esto es la clave, ¿no? De tener capacidad de introspección y de mirar hacia adentro para ver todo esto, ¿no? Lo que tú hablas, que mis pensamientos no soy yo, que hay algo más atrás en el núcleo de mi ser. Y también no tener tiempo con tu familia y prestarles toda la atención que tienes, porque al final es lo único que tenemos y lo que podemos dar a la gente realmente, porque todo físico pues, está bien como un acto de cuidar a alguien, ¿no? Pero tu atención, tu tiempo es lo único que tenemos, que poseemos como tal. Esto es lo que me ha hecho también aprender la práctica De acuerdo interna. completo. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues, ¿Tenemos alguna de las preguntas? A ver qué tenemos. bueno, no había más comentarios. Pues yo creo que ya es tarde, ¿no, Andrés? En Hong Kong. Un poco, Es como... tenía mi niña que no quería irse a acostar porque estaba yo por acá haciendo cosas, estaba ya haciendo dibujos, no, no sé cómo está, un poco tarde, sí. Ha Vale, sido pues Bueno, antes de irte, Andrés, me gustaría también que, ya que que has estado comentando el tema del libro de Siddhartha y tal, ya por último me gustaría que comentaras un poco qué es lo que estás ahora, en lo que estés gastando tu tiempo de lectura o que estés dedicándole tiempo y algo que nos recomendarías también en el tema de libros, algo así rapidito. Sí, yo recomiendo siempre Siddhartha.
como lo dije, es mi libro favorito. A mí me dio una lección, Micho, fue el libro que me dije, yo creo en esto 100%, me dio una historia de cómo buscar lo que sea que uno quiere en la vida, buscarlo. Es algo que no tiene que ser lo mismo que la persona que está al lado mío. Mi camino no tiene que ser el camino tuyo. Sí, si tú crees en una religión, y es feliz porque yo conozco gente, mi mamá, por ejemplo, es muy religiosa y la verdad la veo feliz. Yo no soy religioso. Así que yo no, ¿qué le puedo decir? Yo no le digo nada, ¿vale? Solo que ya a veces me manda mensajes por WhatsApp con cosas de religión y yo no lo contesto. Yo lo dejo quieto, no digo nada. Pero no le critico porque la veo feliz, la verdad, y así que ¿cuál es el problema? Pero yo no soy religioso, yo creo en otras cosas. Y ese libro me enseñó a eso, a buscar mis propias respuestas. Y estoy leyendo esta serie de Yuval Noah Harari, que mi esposa me salió, mi esposa está escuchando en el cuarto nuestra conversación, entonces salió a pasar los libros, ¿no? Entonces estoy terminando este está empezado, está como voy los dos al tiempo. Este se llama como Deus, no sé si lo han leído. He escuchado, Hemos escuchado. he escuchado y he leído como unas partes, pero no he Sí. llegado. Tengo un problema con cosas mainstream, me da siempre un poco de rechazo, pero ya es la primera persona que me lo dice Sí. leer. Sí, Sapiens es el primero. Empecé por el último, de hecho, que no lo tengo acá. Ese lo puse en audiolibro. Se llama 21 lecciones del siglo XXI. Muy, muy, muy buen libro. Estos tres han sido muy buenos libros, la verdad. Es un historiador, de hecho. Así que es alguien que tiene mucha base contando de dónde venimos y para dónde vamos. Muy interesantes los libros. Vale, sí, ya no eres la primera persona que me lo dice, así que lo tendré que leer al final, Pues, creo. Porque sí, sí, yo como todas las cosas que son muy mainstream, a mí siempre me dan un poco de... Pero parece ser que sí que lo tendré que leer al final. bueno, y de su lado, ¿cuál libro de su lado? Yo recomiendo siempre a todo el mundo el libro de Mikhail Bulgakov que se llama Maestro y Margarita. Yo creo, en mi opinión, es el libro más brillante que ha estado escrito en la historia de la literatura, sinceramente, porque toca muchas cosas muy importantes, es una ficción, pero habla mucho de ser humano, ¿no? Y pone... Es guay, ¿eh? Si no lo has leído, Mikhail Bulgakov, Maestro de No. Margarita, es un escritor ruso y este libro me encanta. También otro escritor ruso que yo recomiendo a todo el mundo a leer sobre el Gulag, archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn, que habla, es un libro, en castellano son 3 libros muy grandes, que habla de lo que ha pasado en la Unión Soviética, en los gulags de la Unión Soviética, desde la revolución, eso desde la revolución, ¿no? Y hasta los años 70, 80. Y habla mucho, levanta las cuestiones de la ética y moral, mucho. De hecho, ha ganado creo que el premio de Nobel por este libro. Y a todo el mundo lo recomiendo a leer. Yo también estoy ahora mismo leyendo Carl Jung, que me gusta mucho su trabajo y lo también integro como en mi práctica interna, trabajo de la sombra, no sé si lo conoces, de Carl Jung. Sí, Carl Jung, sí. Sí, sí, Pero pues yo trabajo mucho con esto y en Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn levanta muchas cuestiones sobre la ética y moral del ser humano, de cómo, claro, la situación está horrífica que vivía la gente, sobre todo en tiempos, ¿no?, de represiones de Stalin, porque él ha pasado por la que ha sobrevivido y era además el héroe de la guerra. Entonces, es muy profundo, muy duro para leer, en el sentido de que
como te remueve muchas cosas porque las cosas de que él habla lo tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Como de la persona que él habla de su posición, de la persona que ha estado en el campo de concentración, ¿no? Del prisionero, y las personas que estaban creando estos campos. Y que cada uno de nosotros tiene los dos lados, ¿no? Que es como inseparable. Entonces, sí, yo creo que es muy importante para todo el mundo leer este libro, porque es muy profundo y te hace pensar mucho y reflexionar mucho sobre el ser humano. Yo haría la misma literarias que ha hecho Ana, que creo que con eso, si te coges Archipiélago Black, tienes ahí para unos cuantos meses. Y yo ahora mismo tengo este de Santiago Costeguillo, que es una trilogía que es sobre Publio Escipión, el general romano, y me parece bastante interesante. También mezcla algunos temas no directamente, pero sale bastante la idea del estoicismo por ahí, está bastante bien. Así que vale, les voy a pedir los nombres en un mensaje de texto para... Vale. Vale, porque los nombres no los entendí muy bien. Sí. Vale, pues nada, Andrés, es un placer, es una pena que no nos vamos a ver en abril, que lo vamos a hacer con el camp. Sí, ¿cuándo era? Hoy ya que estamos a 5, ¿no? Hubiéramos estado a una semana. Bueno. Sí, yo tenía billete en 3 días de ida ya. El día 8 tenía que volar a Colombia. Sí. Que tenía que tener unas vacaciones que quedaba un poco antes y después para estar un poco ahí, pero al final tengo mis vacaciones así en la casa de Valencia. Bueno, ojalá el año que venga. Pues vamos a ver. Ya, nos vemos más antes que tarde, al final con todo esto, en vivo, ¿no? No a través de la cámara. No a través de la cámara. Pero muchas fue gracias muy por tu linda. tiempo. Robamos tu tiempo de tu familia, pero es muy importante que la gente hispanohablante escuche también estas cosas en su idioma. También que aprendan inglés, que hay algunos de mis alumnos que lo ven, que les digo que aprendan inglés, que tienen que ver las entrevistas de IDO, tienen que poder ir al seminario, porque sin hablar inglés no puedes hacerlo. Pues es muy importante. Siempre ayuda. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Un abrazo, amigos. Qué buena charla. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien. Un abrazo enorme. Chao. Buenas noches.